Buen día, les saluda Telemaco Talavera. Es un verdadero honor volver a conversar con este joven Otoniel Larios Chavarría, que conocemos cariñosamente y todo el mundo lo conoce cariñosamente como Otito. En la primera parte de esta conversación conocimos su historia de vida marcada por el diagnóstico de la leucemia mielítica crónica. Hoy vamos a entrar más en la parte espiritual, emocional, recordando que Otito nos ha dicho que ya un 12 de septiembre del 2018, ya justo antes de su cumpleaños, él tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. Incluso los médicos lo dieron en un momento por muerto, pero aquí está con nosotros, lleno de vida y esperanza, a pesar de las secuelas que tiene la enfermedad como la artritis, por ejemplo. Entonces, es un verdadero ejemplo de vida, pero hoy queremos que nos cuente entonces, buenos días, apreciado Otito, gracias por compartir tu testimonio, tu experiencia con quienes nos ven, porque eso da energía y fortaleza física, pero sobre todo fortaleza espiritual y emocional. Tú nos contabas que justo antes de tu cumpleaños, ya un 12 de septiembre del 2018, tuviste un encuentro, un encuentro con Dios. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué tú le pedías a Dios o le reclamabas a Dios? Hay quienes cuando tienen un problema dicen, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cuál era tu actitud? Y qué te pidió en esa conversación Dios? ¿Cuál fue el planteamiento? Qué te dijo Él? Cuéntanos un poco de esa única historia que tuviste el privilegio de vivir, Tito. Sí, claro. Buenos días, primero que nada. Sí, esa es una historia bastante, para mí, especial, conmovedora. Cuando yo estaba en el hospital, ingresé tal vez una semana antes de mi cumpleaños. Entonces, en ese momento, un 11 de septiembre, no me habían dicho nada que tenía, no habían ni siquiera un diagnóstico claro, ni siquiera me habían dicho por qué estaba ahí, por qué estaba haciendo tanto tiempo y tantos exámenes, no me habían dado medicamentos, eh, algún medicamento específico para alguna enfermedad o para lo que sea que yo tuviera. Recuerdo que en ese momento lo único que me daban era sulfato ferroso y nada más. Solo con eso mantenían todos los días dos cápsulas de sulfato ferroso y nada más. El, mi cumpleaños es el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. El 11 de septiembre en la noche, incrédulo, sin fe, sin esperanzas, porque primero yo le decía a Dios que por qué tenía tanto dolor. Nunca había estado en un hospital, nunca había experimentado ese tipo de situaciones de incertidumbre, de, para mí, pánico, porque no sabía qué era o por qué me estaban tratando. En ese momento yo me dormí llorando y reclamándole a Dios que por qué yo tenía que pasar un cumpleaños en el hospital y sin saber qué tenía, que si Él existiera no permitiría que cosas malas le pasaran a nosotros que somos su creación. Yo me dormí ese día llorando, no supe ni a qué hora me quedé dormido, pero yo me desperté, supongo estaba soñando porque en ese momento yo estaba con mi papá, ese día me estaba cuidando él. Yo me desperté porque supuestamente había llegado el doctor y me había dicho la enfermera, mire, pasó el doctor buscando a su papá, pero él no está. ¿Le puede llamar, por favor? Y yo le digo, no, cualquier cosa que le vaya a decir a mi papá, me la puede decir a mí. Entonces ahí fue donde la enfermera me dijo, ok, el doctor está ya sentado en una banca, si gusta sale
y habla con él. Entonces yo, extrañado de la situación, porque en ese sueño no me dolía el cuerpo y caminé normal, sin dolor, como que nunca había estado enfermo. En ese momento yo me acerqué al doctor y le dije, doctor, que para qué quiera mi papá. Él no está aquí, pero estoy yo. Por favor, dígame lo que tenga que decirme porque yo no aguanto más estar con esta incertidumbre, con esto de que no sé por qué estoy aquí y ni siquiera me están dando un medicamento. Él solo, yo lo, yo decía que por qué ese doctor yo no le podía ver ni la cara y estaba vestido todo de blanco. En ese momento no sé qué pasó, cómo pasó, pero sentí una paz, una tranquilidad, como que conociera a esa persona de muchos años y yo comencé a platicar con él, le puse lo que le había comentado de que eh, no me estaban dando ningún tratamiento y en ese momento él me dijo, eh, ¿tú crees en Dios? Me dice. Entonces yo le respondí que no. No, porque si yo no estuviera aquí, si él me quisiera, si él me quisiera, no estaría enfermo, no estaría en un hospital y tampoco hubiera pasado mi cumpleaños en un hospital. En ese momento el doctor me dijo, eh, lo único que te digo es que tengas fe, por más que uno sea probado, por más que uno esté tal vez en un túnel sin salida cuando lo estamos en esa desesperación, solo tenés fe y acércate a Dios. No, nunca dudes que Él no existe. Y de ahí yo me puse a llorar porque yo le dije, me sentí en un momento sensible, un momento bastante conmovedor para mí, porque yo con mi familia no hablaba de cómo me sentía, porque yo los miraba a ellos tristes, desolados, sin ningún rumbo al cual iba a llegar pues mi salud y ninguna conclusión de lo que yo tenía. Entonces yo me sentí como en esa confianza de decirle, pues, de platicar con el doctor y yo le dije, pero yo qué tengo, yo qué tengo, ¿por qué soy yo el que estoy aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Entonces en ese momento él me dijo, la razón por la que vos estás aquí es un propósito de Dios. Todo lo que pasa siempre tiene una razón. Lo único que te puedo decir es que ores mucho, te acerques más a la iglesia y que todo va a estar bien. Cuando tú comiences cuando tú comiences a creer verdaderamente en Él, Él te va a escuchar y Él te va a dar el camino a seguir y la cura para lo que tú tienes. En ese momento yo me desperté llorando. Esta vez ya me había despertado de ese sueño que yo tuve. Y cuando yo miro a mi alrededor estaba el doctor y mi papá. Y mi papá estaba de rodillas y llorando. Porque en ese momento el doctor le dijo a mi papá que yo me había muerto, que no había nada más que hacer y que solamente tenía que darle llenar los papeles y avisar en la casa porque pues yo estaba fallecido, ya había muerto. O sea que tu ¿Cuál es el papá susto? y tu papá y el médico fueron testigos de ese momento en que estabas prácticamente muerto, pero que sucedió un milagro Sí, del doctor con el que soñaste que era realmente Dios, ¿verdad? correcto. Entonces, ellos se sorprenden cuando yo me levanto llorando y en ese momento solo lo único que recuerdo es que yo le dije a mi papá, este, papá quiere ir a la capilla porque yo estoy
estoy anonadado y tuve un sueño, le digo. Y en ese momento el doctor me dice, pero si vos no es, prácticamente estabas muerto ahorita, hace como 2, 3 minutos te declaramos muerto, porque no tenías ni pulso, no tenías, tu corazón no estaba bombeando ni nada. Entonces fue un golpe de realidad tremendo, porque ahí entendí, yo en mi sueño pensé que esa era la muerte. Yo en mi sueño pensé que era la muerte. Cuando a mí me dicen eso y me percato de lo que pasó en el sueño, lo que me dijo ese doctor, pues todo cuadró, al menos para mí. Y yo dije, este es una segunda oportunidad que Dios me está dando. En ese momento, mi papá se puso pues alegre, estaba igual llorando de alegría porque primero estaba llorando de tristeza porque le habían dicho que yo estaba muerto y luego verme de despierto, vivo, fue algo inexplicable para él. Y a propósito, bueno, efectivamente, muchas veces uno cree que algunas cosas que le pasan son para mal y realmente lo están poniendo a prueba y lo están preparando a uno para mejores momentos en la vida e incluso para hacer testimonio como tú lo estás haciendo hoy, Tito, para muchos jóvenes en el mundo que tienen este problema o incluso otros problemas, pero que requieren fortalecer su parte emocional, su fe, su parte espiritual. Y en este proceso que tú has vivido, Tito, lógicamente han estado contigo familiares, padres, hermanos, otros familiares, amigos, vecinos, médicos. Por una parte, ¿verdad? ¿Qué ha significado este acompañamiento de familiares, amigos, vecinos? Y también, digamos, ¿qué ha significado el papel de los médicos? Tú tuviste un reemplazo, dos cirugías para un reemplazo total de caderas. Y realmente el papel de los médicos fue muy importante. Pero ¿cómo viviste esa parte? de- de- ¿Cuál es el valor del acompañamiento y cómo viviste esa otra parte que es parte del proceso del reemplazo total de cadera por esas manos de los médicos? Bueno, primero, una sensación muy gratificante saber que muchas personas están contigo, que te apoyan, que oran por vos, que aunque no los veas todos los días, aunque no sean tu familia, eh, que alguien ore por vos sin siquiera verse conocerte en persona, sin siquiera saber quién sos. Eso es algo indescriptible y que no tiene comparación y no tiene ningún valor, al menos para mí, invaluable. Eh, yo me sentí en ese momento muy querido, bendecido por Dios, porque yo puse desde ese día mi confianza en Dios. Yo veo el mundo con otros ojos desde ese día y le doy gracias a Dios por las pequeñas cosas que muchas veces nosotros como la tenemos todos los días, no las tomamos en cuenta, pero son muy importantes cuando nos faltan. Porque para reafirmar esto, Tito, valoraste de manera diferente entonces a tu propia familia, que sin duda alguna la querías, pero la valoraste aún de manera diferente a tus amigos, a tus vecinos. Cambió tu valoración en positivo, así fue, producto de lo que era un problema, aprendiste a valorar más a esa persona. Así es, ellos me enseñaron que aunque no conozcamos a una persona, nunca va a estar de más orar por él, siempre pedirle a Dios por su salud, porque no le pase nada malo. Entonces sí, eso fue un cambio, por así decirlo, drástico para mí, porque tal vez no es que yo no los quisiera o tal vez eh, yo no es que no los valorara, pero todas estas situaciones vienen a arraigar más el amor hacia la familia, el amor hacia los amigos, los vecinos, hacia personas que ni siquiera te conocen, como dije. Entonces sí, eso vino
ayudarme a valorar más la compañía de ellos. Y a mí me gustaría también que hiciera referencia rápido al tema de las dos cirugías para el trasplante total de cadera, porque hubo también una mano, bueno, y muchas manos, pero digamos el cirujano que te hizo las dos cirugías para ese trasplante total de cadera, que te ha permitido caminar nuevamente, etcétera. Eh, ¿Cómo viviste esa experiencia del trasplante de cadera y la parte humana que implicó esa parte médica? Bueno, todo comenzó cuando una periodista de los Estados Unidos me visitó para hacerme un reportaje y pues ella se asombró cuando le dijimos que acá en la comunidad habían hecho un comité para ver qué actividades se podían hacer, ya que ambas cirugías eran bastante costosas. Entonces, en ese momento ella pues se sorprendió porque ya en ese tiempo ya había pasado una kermés, una actividad para recoger fondos para mi primera cirugía. En ese momento ella se quedó sorprendida, dice, nunca había visto una comunidad tan unida, ni que quisieran tanto a una persona para llegar al punto pues de apoyarla de esa manera y desprenderse no de lo que les sobra, sino de lo que tienen. Entonces, eso primero fue el pie o el inicio de, de, de esa carrera que yo tuve eh, en contra de la necrosis vascular de cadera. Luego ella me pidió los nombres de los doctores que me estaban tratando en ese momento. Da la casualidad que ella visita el hospital donde yo soy paciente de ellos y a cada uno les pregunta cómo soy yo, eh, qué es lo que tengo, pero para términos más médicos. Entonces, da la casualidad que ese día el doctor que a mí me operó, se llama Dino Aguilar, ese doctor estaba dando consultas y ella logró entrevistarlo y le dijo pues que cómo era yo, qué era lo que necesitaba y de ahí comenzó una plática de que muchas personas me estaban apoyando, incluso la comunidad, personas que no me conocían estaban apoyándome de, con transferencias a, a un número de cuenta y todo eso. Entonces de ahí surgió la ayuda del doctor. El doctor no cobró honorarios, no cobró lo que vale la prótesis. Fue un valor significativo que él pidió, el cual no era el costo total de todo lo que hicieron. A la par de ellos estuvieron los demás médicos, siempre me llegaron a ver cuando yo me operé. Eh, Incluso una amiga de mi papá y ahora pues yo la considero como una segunda mamá, me ayudó a que visitara a un nutricionista para que yo pudiera tener una alimentación mejor y que mi recuperación de ambas cirugías fuera de la mejor manera. Entonces, eso fue más que todo el proceso que yo viví. Estoy agradecido con todas esas personas. Nunca voy a tener eh, para pagarles todo lo que hicieron porque sé que lo hicieron de corazón y eso pues no tiene valor. Bueno, yo también quiero aprovechar para expresar el saludo por este medio y reconocimiento y felicitaciones al doctor Dino Aguilar, a todo el cuerpo de médicos, al cuerpo de apoyo médico, porque no solamente son médicos, es todo el Claro, cuerpo de apoyo médico, a los vecinos, a la periodista y por supuesto a tu familia, ¿verdad? Que juega un papel importante y como digo, aunque uno quiera, pero aprende a valorar en una dimensión diferente el papel de la familia de los vecinos y amistades y de personas como los médicos, que los médicos, sobre todo, pues la gran mayoría que viven por generar bienestar y salud, no para vivir de las enfermedades, sino vivir por la salud, que es así diferente, es. ¿verdad? Entonces, excelente eso y un saludo también. Qué bueno, pues que hayan estos testimonios de tu persona, pero también de esas personas que hacen solidaridad, que hacen hermandad, que dan amor que tanto se necesita y que tiene un valor
también importantísimo junto a los tratamientos de la medicina tradicional o no tradicional. Entonces, en ese sentido, Otito, también en la misma lógica que ya estamos conversando ahorita, y para ya ir cerrando esta parte, es importante también en este programa aprovechar para reafirmar ese agradecimiento a la familia, a tus padres, hermanos, vecinos, a los médicos, a quienes estaban cerca, a quienes estaban lejos, a quienes conocen, a quienes no conocen, incluso pues digamos a ese comité de la colonia 6 de julio, que jugó un papel tan importante, digamos, y que es digno de reconocerlo, y quienes pusieron ahí pueden hacer que no se acuerden, pero su obra está aquí, está en tu persona, estás aquí. Ahora que has aprendido, ahora que incluso ya te puedes mover solo, después de haber estado en una cama, en andarivel, después de haber estado en silla de rueda, ya puedes caminar, ya puedes movilizarte, ya puedes incluso volver a tu pasión, que es el fútbol. Incluso, digamos, estás trabajando, has estudiado virtualmente en universidades como, has sacado cursos como Universidad Harvard, etcétera. O sea, son un ejemplo no solamente de recuperación física y emocional, sino que también que vas adelante en el trabajo, en el estudio, etcétera. Entonces, yo quisiera también que puedas aprovechar este momento para reafirmar pues, lo que ya de alguna manera he hecho ese agradecimiento a esas personas que estando cerca o lejos están y siguen estando contigo. Así es. Bueno, una vez más, no tengo palabras para describir cuánto agradecimiento tengo hacia ellos. Jugaron un papel muy importante. Primero mi familia, luego los vecinos que se organizaron en ese comité de acá de donde yo vivo, de la colonia 6 de Julio. Muchas personas que sin conocerme donaron lo que ellos podían y lo que tenían. Eh, Muchas personas que están en el extranjero y que hace mucho tiempo tal vez no las veo o ni siquiera las conozco, pero le llegó ese sentimiento de bondad, ese sentimiento de ayudar al prójimo y yo estoy más que agradecido con ellos porque sin ellos no hubiera sido posible volver a tener una vida, volver a caminar, a, como usted lo dice, trabajar, eh, vivir el fútbol, porque a mí me encanta el fútbol. Entonces, yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos y que siempre Dios les multiplique todo lo que me hicieron llegar a mí y que Dios los bendiga y que Dios siempre proteja a sus familias de todo mal que pueda llegar. Muchas gracias, Otito. Tu testimonio nos refleja que aunque veamos el panorama sombrío, aunque veamos solo oscuridad, siempre hay que tener la fe y la esperanza porque un haz de luz puede aparecer. Y muchas veces estos problemas son también una prueba para fortalecernos para nuevos momentos en la vida. Pero no solamente de tu persona, que sos el ejemplo, el testimonio, sino de la familia y de todo lo que hablábamos, ¿no? Vecinos, médicos, etcétera. Pero son un testimonio de fe, son un testimonio de amor y son un testimonio de que por duros que sean los momentos, no hay que perder la fe, no hay que perder el optimismo, porque ese médico que te apareció en el sueño, ¿verdad? Vestido de blanco, está ahí presente para darnos la mano cuando más lo necesitamos y por duros que sean los momentos. Así es de que, como lo decíamos desde el primer programa en este canal, a todos y todas, no perdamos la fe. Cada uno de nosotros es en la circunstancia que está un triunfador y debe ser un triunfador y que no estamos solos, nos estamos acompañando para seguir siempre adelante. Por eso decimos, pues también, si quieres, sigamos compartiendo como lo están venido haciendo ahora estos testimonios, esta experiencia, esta vivencia, esta muestra de amor y de fe, pues suscríbete, comparte este canal, haz las preguntas, puede ser a Otito, puede ser a mí, las inquietudes, si no tenemos la respuesta, las buscamos, y si no las pasamos a alguien que las tenga. Eso es importante. Y aquí vamos a seguir compartiendo experiencias. También vamos a tener un programa sobre los diferentes tipos de leucemia, más o menos descriptivo. Pues no, vamos a tener más testimonios, pero también vamos a tener un programa general descriptivo que les invitamos a estar pendientes y activar la campanilla para que sepan que va a estar ya también ese programa que complementa, pues digamos, una visión macro de la sangre,
tipos de leucemia. Pero lo más importante, pues, es la actitud, la fe, la disposición para ir siempre para adelante. Muchas gracias, Otito. Un abrazo para ti, para tus padres, tu hermano, para tu familia, los vecinos, médicos, esa periodista y para quienes, conociéndote o sin conocer, dieron una muestra de amor con lo que hayan puesto. No hay aporte insignificante en este caso. Cualquier Así aporte es. tiene un enorme valor que sin duda alguna se multiplica primero en satisfacción, pero también Dios sabe el momento y la forma de recompensarlo. Un fuerte Así abrazo es. y sigamos siempre adelante, Dito. Muchas gracias. Ok. Bye bye.